Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar el estudio del segundo mandamiento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos entonces en la catequesis referente a todos los temas que aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nada más para recordar, el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí se expresan todas nuestras verdades de fe. El catecismo está dividido en 4 partes. La primera parte hace referencia a todo el estudio y análisis del credo. La segunda parte hace referencia a los sacramentos. La tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica hace referencia a los mandamientos. Y la cuarta parte a la oración, particularmente a la oración del Padre Nuestro. Estamos ahorita revisando la tercera parte, que es lo referente a los mandamientos. Este es el segundo video respecto de los mandamientos. Vamos a ver el segundo mandamiento. Nos vamos a remitir entonces ahí en su catecismo al numeral 2142. Allí viene específicamente el segundo mandamiento y comienza con un pasaje de Éxodo 27. Dice: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí entonces se está expresando el segundo mandamiento en Éxodo 20, ¿sí? Este análisis del segundo mandamiento está dividido en 3 partes. Vamos a la primera parte. Allí mismo dice el catecismo: el nombre del Señor es santo. Bien, vamos entonces con el primer numeral, 2142. Es amarillo porque es de catequesis. Dice: el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Es decir, el segundo mandamiento te indica, te pide, te exhorta a que respetes para todo el nombre del Señor. El nombre del Señor, el nombre de Dios, Jesús, Jesucristo, es un nombre santo, es un nombre que no debemos usar a la ligera, es una palabra que no debemos usar como una palabra común. Es una palabra que tiene un uso adecuado, se le debe dar un uso adecuado, y tiene momentos en los cuales se usa y tiene momentos en los cuales no debe usarse. Entonces este mandamiento te está diciendo que el nombre del Señor debe usarse siempre de la manera correcta, siempre de la manera adecuada. Vamos al numeral 2143. Dice: entre todas las palabras de la revelación, es decir, en todo el contenido de las Sagradas Escrituras, hay una palabra singular, particular, que es la revelación de su nombre. Y fíjense lo que dice aquí: Dios confía su nombre a los que creen en Él. Por ejemplo, tú estás en tu casa, muy tranquilo, muy tranquila, suena el teléfono y contestas, bueno, y te dicen, ¿quién habla? Si es un teléfono que no conoces, en cuanto te preguntan quién habla, tú vas a decir, no, pues, ¿cómo que quién habla? ¿A dónde quiere hablar? ¿O quién es usted? Primero identifíquese usted. Yo no le voy a dar mi nombre a cualquier persona. Yo no le voy a dar mi nombre a cualquier desconocido o a cualquiera que me habla por teléfono por primera vez, yo sin saber quién es. Eso nos queda muy claro. Entonces dice este numeral: Dios confía su nombre en primer lugar a los que creen en Él. Entonces, el nombre de Dios, Dios mismo lo da a aquellos que comienzan a crecer a creer en Él. Es decir, porque el nombre implica, el dar tu nombre implica comenzar una relación, implica comenzar incluso a tener intimidad con alguien, implica que te estás desmascarando de quién eres, estás mostrando tu rostro a quien te solicita tu nombre para comenzar una relación seria. Entonces, Dios, como dice este numeral 2143 ahí en el segundo renglón, Dios confía su nombre a los que creen en Él. Se revela a ellos en su misterio personal. Dice más ahí, continuamos, el don del nombre pertenece al orden de la confidencialidad y de la intimidad. Entonces,
Si tú le vas a dar el nombre a alguien o si alguien te va a dar su nombre, es porque ya existe una relación, es porque va a comenzar a haber algo serio entre los dos. Hablamos incluso de confidencialidad o de intimidad. Por eso entonces este numeral, y remarcamos allí, aunque todo el numeral es amarillo, remarcamos esta parte que viene entre comillas, el nombre del Señor es santo. Esa parte la remarcamos en verde, porque eso es teología pura. El nombre del Señor es santo. Los otros nombres no son santos. Si yo le digo a alguien, a ver tú Manuel, o a ver tú Carmen, o a ver tú Miguel, esos no son nombres santos. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo es que un nombre se convierte en nombre santo. Pero de entrada, el único nombre santo es el nombre de Dios. Continuó con el numeral, dice, por eso el hombre no puede usar mal el nombre de Dios. Lo debe guardar en su memoria, en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras. Es decir, en tu vocabulario de diario no debes incluir la palabra de Dios en una plática banal, en una plática común y corriente, en una plática así de mercado. No usas el nombre de Dios. El nombre de Dios se usa, como dice este numeral, al final, para bendecirlo, para alabarlo y para glorificarlo. No se usa para otras cosas, solamente se usa para esto. Yo no puedo entonces andar por la calle caminando, comiéndome unos tacos o en el mercado, comprando cebollas y usar para todo el nombre de Dios. No, el nombre de Dios solamente tiene 3 usos: bendecirlo, alabarlo y glorificarlo, en las múltiples formas que hay para esto. Entonces el nombre de Dios debemos cuidarlo, porque Él te lo dio. Él te reveló su nombre, Dios, Yahvé, el Señor, Jesús, Jesucristo, Espíritu Santo, el Paráclito. Todos estos son nombres de las personas de la Santísima Trinidad. El mismo nombre de Trinidad, Santísima Trinidad, son nombres que Él, Dios, la Santísima Trinidad, te reveló a ti en confidencia. Te reveló a ti en secrecía, para comenzar una relación íntima, para comenzar una relación de confidente. Y tú no puedes andar por allí vociferando, hablando o haciendo mal uso del nombre del Señor, porque el nombre del Señor es santo. Bien, siguiente numeral, 2145, amarillo. Dice, el fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin temor. Por ejemplo, tú vas a hacer un pago al banco o a hacer un trámite a las oficinas de gobierno. Estás en la fila y conocemos gente muy piadosa, gente muy de templo, de sacramentos. Estás en la fila y una vez que te atienden, te atiende la señorita de la ventanilla muy bien, muy amablemente. Y le dices, gracias, que Dios la bendiga. Ese es un buen uso. Esa no es una plática banal, ni una plática de mercado. No, le estás dando un buen uso. Estás proclamando que Dios existe, que le pides a Él que bendiga a esa persona que te dio un servicio. Lo haces con fe y lo haces sin temor. Y te aseguro que cuando lo haces así, cuando tú bendices a alguien, pides la bendición para alguien, agradeces en nombre de Dios y lo haces como gente que eres, de iglesia, de sacramentos, de vida de Dios, hasta la gente te lo va a agradecer, porque estás haciendo el uso correcto del nombre del Señor, estás poniendo por delante tu fe y no hay ningún temor en que tú lo hagas. Es más, lo haces sin temor, lo haces con gusto. El siguiente numeral, 2146, también amarillo, dice, el segundo mandamiento, que es este que estamos revisando, prohíbe entonces abusar del nombre de Dios. Es decir, todo uso inconveniente de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María, de los santos, está prohibido.
Así como dije hace rato, no puedes andar por los mercados o en los pasillos o en la calle haciendo mal uso del nombre de Dios. Tampoco puedes hacer mal uso del nombre de María, del nombre de los santos, del nombre de Jesucristo. Eso no está permitido. Siguiente numeral, 2147. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad de Dios. Es decir, cuando yo haga una promesa en nombre de Dios, estoy poniendo por delante el honor de Dios, estoy poniendo por delante la fidelidad de Dios, estoy poniendo por delante la veracidad de Dios y también estoy poniendo por delante la autoridad de Dios, porque yo cuando yo pongo por delante todo esto, quiere decir que yo no tengo el suficiente honor como Dios, y lo estoy reconociendo, la suficiente fidelidad como Dios, o veracidad o autoridad como Dios, y lo estoy reconociendo. Por eso es que estoy haciendo una promesa en nombre de Dios. Punto y seguido dice, estas promesas deben ser respetadas en justicia. Si yo hago una promesa en nombre de Dios, continúo con la lectura del numeral, y no la cumplo, estoy poniendo a Dios como un mentiroso. Dice el numeral, ser infiel a estas promesas es abusar del nombre de Dios y en cierta manera hacer de Dios un mentiroso. Juan 1:10, la primera de Juan 1:10. Entonces, cuando yo haga una promesa en nombre de Dios, estoy recurriendo al honor, fidelidad, veracidad y autoridad de Dios para hacer resaltar esa promesa, y debo cumplirla, ¿sí? Bien. El siguiente numeral, los siguientes dos numerales hablan de la blasfemia, 21:48. Son también amarillos. Dice, la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Si el segundo mandamiento es no usarás el nombre de Dios en vano, la blasfemia se opone precisamente a esto, porque la blasfemia, dice el numeral, consiste en proferir contra Dios palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar en el nombre de Dios. Y dice más adelante el mismo numeral, la prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la iglesia, los santos y las cosas sagradas. Yo no puedo entonces usar tampoco de una manera muy fácil o muy simple el nombre de la iglesia, el nombre del templo, el nombre del altar. Son nombres también que pertenecen a la intimidad de Dios. No los puedo yo usar de una manera tan a la ligera. Continuamos con el mismo numeral. Dice, es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, o para reducir a pueblos a servidumbre o a esclavitud, o para torturar a otra persona, o para dar muerte, o yo te puedo decir en extensión a esto, para denigrar al ser humano. Yo no puedo decirle a alguien, te voy a bajar el sueldo en nombre de Dios. No, pues Dios no quiere eso. O te voy a privar de justicia en nombre de Dios. No, Dios no quiere eso. O te voy a dar un castigo en nombre de Dios. Es decir, no podemos anteponer el nombre de Dios para cometer una injusticia, para transgredir la humanidad de otra persona, para transgredir la dignidad de otra persona. Eso, hacerlo en nombre de Dios, no es correcto. Dice ese mismo numeral en ese párrafo, continúo leyendo, dice, el abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. Numeral 21:49, también amarillo, las palabras malsonantes, sabemos a cuáles nos referimos, las maldiciones, las majaderías que decimos en la calle. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia Dios. Entonces, que digamos estos chistecillos pelados o bromas peladas que decimos, o canciones peladas o dichos pelados que a veces usamos en la calle, en el mercado, y que allí involucremos el nombre de Dios, no está bien.
El segundo mandamiento, dice este numeral al final, el segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre de Dios. Es decir, aquellas personas que se dedican a la lectura de cartas, del café, de los huesos, de los frijoles, de todo lo que hay. Y lo hacen en nombre de Dios con la finalidad de atraer más clientela, más cliente para ellos. Es una blasfemia. Porque están haciendo uso incorrecto del nombre de Dios y haciendo algo ilícito, algo demoníaco, en aparente nombre de Dios. Dios no se presta a esto. Bien, este es el primer bloque de este segundo mandamiento. Este primer bloque entonces se tituló El nombre del Señor es santo. Vamos al segundo bloque. Tomar el nombre del Señor en vano. Sabemos que eso no lo debemos hacer. No podemos usar ni debemos usar el nombre de Dios en vano. Bien, dice numeral 2150, amarillo. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Y continúa diciendo, hacer un juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo me casé, yo juré ante Dios fidelidad en mi matrimonio y mantenerme siempre cerca de mi esposa. Ese es un juramento válido. Pero dice este numeral, como lo vuelvo a leer al principio, dice 2150, el segundo mandamiento prohíbe jurar en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. Entonces, yo sí puedo hacer un juramento en nombre de Dios. Y es más, lo hice cuando me casé. Lo hice también cuando voy y soy padrino de uno de mis sobrinos de bautismo, o cuando soy padrino de alguien para la primera comunión. Bueno, estás jurando en cierto, no estás jurando en falso. Pero el jurar en falso entonces no debe hacerse, porque estás poniendo a Dios como testigo de aquello. Numeral 2150, el que sigue, también amarillo. Dice, la reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. Entonces debemos reprobar que se haga esto. Debemos reprobar que se jure en falso, puesto que, como dice ahí el mismo numeral más adelante, Dios es la norma de toda verdad. Entonces, para algo falso no debemos poner el nombre de Dios, dado que el nombre de Dios es norma de toda verdad. El juramento, continúa el numeral más abajito, dice, el juramento, cuando es veraz y totalmente legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. Y eso sí es un juramento veraz, ¿sí? Como el que haces cuando contraes matrimonio. Numeral 2152, también amarillo. Es perjuro quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir. Es decir, cuando alguien hace una promesa que no tiene la intención de cumplir, es un perjuro. ¿Sí? Entonces, esto tampoco se debe hacer. Si yo hago una promesa en nombre de Dios y es una promesa válida y no es tomada a la ligera y es dentro del marco de la iglesia y dentro del marco de los sacramentos, por ejemplo, es válido. Es un juramento en cierto, pero yo no puedo hacer un juramento aparentemente en cierto cuando sé que no lo voy a cumplir. Bien. Numeral 2153. Este es azul porque habla de religión. Dice: Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Nos vamos a acordar de este pasaje. Es de Mateo 5. Dice Jesús: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no jurarán, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Continúa Jesús diciendo: pues yo les digo que no juren de ningún modo, que digan sí cuando es sí, y que digan no, que no es no, porque cualquier cosa que se diga por demás viene del maligno. Esto es Mateo 5. Lo pueden revisar allí. Entonces, en el Sermón de la Montaña, Dios mismo dijo: no jures de ninguna manera.
Di sí cuando tenga que ser sí y di no cuando tenga que ser no. Porque cualquier otra cosa o cualquier otro extra que tú le pongas allí te compromete, te implica y viene del maligno. Bien. El siguiente numeral es muy bonito, 2154, también en azul. Dice, siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento, cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante un tribunal, o cuando se requiere hacer un juramento de verdad importante. Por ejemplo, si yo ahorita, este ejemplo lo pongo siempre, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí con ustedes en el templo, y si de repente me hablara mi esposa por teléfono y me dijera, oye, que te vieron hace 3 minutos que andabas en tal lugar de estos feos con gente mala, yo le diría, no, yo estoy aquí en el templo dando catecismo, lo juro por Dios. Allí es válido yo poner la palabra, jurar por Dios, porque estoy haciendo un juramento real de algo que es realmente importante, en donde está en juego la integridad y la veracidad de alguien, y está también en juego una mentira de alguien que quiere hacer daño. Entonces yo sí puedo decir, ante situaciones como estas, en donde se requiere poner por delante a Dios como testigo de una verdad, siendo que Él es el Señor de la verdad, yo sí puedo decir, te juro por Dios que eso que te están diciendo no es cierto, cuando realmente así lo sea, ¿sí? Este mismo numeral también nos dice que cuando éste se haga por una causa grave o, por ejemplo, en un tribunal. Aquí en México no, pero se ve que en las películas estas de Estados Unidos, cuando va a comenzar a hablar uno de los testigos en el tribunal, juran delante de la Biblia, decir la verdad y solamente la verdad. Eso es válido, porque está en juego la libertad o la reputación de una persona, o está en juego la vida de alguien, ¿sí? Entonces ahí es válido hacerlo, porque estás poniendo a Dios por delante de que lo que vas a decir es verdad. También incluso, y esto me gusta de Estados Unidos, hay muchas cosas de Estados Unidos que no me gustan, pero me gusta de Estados Unidos que cuando el presidente va a tomar posesión, jura delante de la Biblia. Jura delante de la Biblia. El presidente de Estados Unidos se reconoce como elegido por Dios, cosa que lo es, elegido por Dios para gobernar al pueblo de Dios, bueno, el pueblo de Dios de Estados Unidos. Entonces el presidente de Estados Unidos, cuando va a tomar posesión, jura delante de la Biblia. Aquí en México no lo hacemos y deberíamos hacerlo. Este numeral hace entonces referencia a esto. Entonces, de manera general, este es el segundo mandamiento. Debemos hacer uso correcto del nombre de Dios. Debemos hacer uso correcto del nombre de Dios en nuestro vocabulario, si lo vamos a incluir, el nombre de Dios, incluirlo cuando sea forzosamente requerido. El nombre de Dios, el nombre de María, el nombre de Jesucristo, de los santos, de la iglesia, del altar, de las cosas santas de la misma iglesia, no los podemos usar de cualquier manera, mucho menos involucrarlos o incluirlos en estos chistes pelados que hacemos, o en estas canciones peladas que hacemos, o en conversaciones vanas, o en conversaciones de mercado. Dios tiene un nombre, su nombre es santo, y Él te lo reveló a ti porque se hace tu confidente. Siempre que ponemos el nombre de Dios por delante, lo estamos poniendo como fuente de toda verdad y avalando que lo que estamos diciendo es la verdad. Muy bien. Vamos a terminar entonces este segundo mandamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.